A partir de este momento comienza Contacto Tierra, el programa que te conecta con la naturaleza. Producido y conducido por Mayra Rincón Salazar, Lisbeth Betelmi y Juan Carlos Sánchez, Premio Nobel de la Paz. Saludos cordiales, amigas y amigos que sintonizan en este momento radiolatillo.com. Estamos en sintonía de Contacto Tierra y es un espacio radial en el que los invitamos a que conecten con la naturaleza que les rodea y la naturaleza que todos llevamos por dentro. Es una invitación de 1 hora y media de programa en el que vamos a trasladarnos a espacios naturales, ambiente, ecología y muchísimos temas más. Yo soy Mayra Rincón Salazar y me encuentro en compañía de mis queridos colegas de este espacio, Lisbeth Betelmi. Un honor estar aquí, un placer. Y Juan Carlos Sánchez. Bueno, bienvenidos todos, donde quiera que se encuentren en este único y maravilloso planeta. Nos acompaña como parte del equipo humano de Contacto Tierra, Carlos Gersi en la dirección general de la estación, Sofi Rabazzoni en la gerencia de producción, en la grabación y musicalización, Ana María Borjas, y en la producción y frente a los micrófonos, Lisbeth Betelmi, Juan Carlos Sánchez y esta humilde servidora, Mayra Rincón Salazar. Queremos que se comuniquen con nosotros, queremos que interactúen en este espacio que hemos ideado para todos ustedes y por eso le dejamos a la disposición nuestro correo electrónico contactotierra@verdelatierra.com y también pueden hacerlo a través del Twitter @contactotierra1. La esfera verde, porque la Tierra es una sola. Estamos de vuelta en Contacto Tierra a través de radiolatillo.com y aquí nos encontramos en nuestro primer segmento del programa La Esfera Verde, en el que el experto Dr. Juan Carlos Sánchez, Premio Nobel de la Paz, va a introducirnos hoy en uno de los aspectos que estuvimos comentando en nuestro programa anterior. Si bien lo recuerdan, para aquellos que nos sintonizaron en el día de ayer, estuvimos hablando de los 8 impactos ocasionados por el ser humano y que afectan a la biosfera y que también son capaces de desequilibrar los ecosistemas. Así es. ¿Cierto, profesor? Así que el tema que hoy nos compete es cuidar la biodiversidad. Según la lista de problemas ambientales que estuvimos conversando en el programa de ayer y en el que usted nos hizo tanto énfasis, que viene a ser uno de los problemas ambientales más importantes, es decir, la pérdida de la biodiversidad. Correcto. Profesor Juan Carlos Sánchez, ante todo, es importante explicarle a nuestros oyentes qué es la diversidad biológica, a qué nos referimos cuando hablamos de ella, cómo se mide. Es muy interesante empezar esta conversación con usted porque nos va a llevar a un viaje en el pasado, nos va a remontar en los orígenes de estos términos. Sí, efectivamente. Conocer la diversidad biológica del planeta siempre fue una preocupación del ser humano, ¿no? Y de verdad que se remonta a la época de Aristóteles, que intentó hacer una clasificación de los seres vivos. Él habló por primera vez de especie, o sea, el término especie fue utilizado, imagínense, 350 años antes de Jesucristo, ¿no? Y bueno, él habló también del reino animal y del reino vegetal. Y luego un discípulo suyo, Teofraste o algo así. Teofrasto, sí. Teofrasto fue quien clasificó los vegetales de una manera muy sencilla. Él dijo que el mundo vegetal se clasifica en árboles, arbustos, matas y hierbas, ¿no? Una cosa muy sencilla, pero que perduró por mucho tiempo, casi por 2000 años, ¿no? Fue bien interesante porque a lo largo de esos 2000 años, numerosos autores intentaron clasificar todo el espacio viviente y claro, cada quien seguía criterios distintos. Luego, cuando se pretendía unificar todo aquello era bien difícil, ¿no? Porque cada quien utilizaba
patrones de clasificación distintas, y no fue sino hasta 1730-31 cuando Carlos Linneo, que fue un botánico sueco, creo, sí, él pues ideó esa clasificación binomial donde los seres vivos tienen dos nombres, ¿no? Donde el primero es el género y el segundo es el nombre de la especie, ¿no? Bien interesante, por ejemplo, la especie humana Homo sapiens, ¿no? Homo género sapiens especie, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando uno habla de los eucaliptos es el género, pero hay alrededor de 700 especies de eucaliptos, ¿no? Wow. Y claro, esa clasificación se mantiene hasta el día de hoy. Y claro, toda la investigación que se ha hecho para tratar de tener una idea cierta de cuántas especies tiene el planeta, pues la cifra estimada está alrededor de 10 millones de especies distintas. Es una cosa impresionante, o sea, 10 millones, y hay autores que piensan que pueden ser mucho más de 10 millones. Es bien interesante porque cuando uno le dice una especie, por ejemplo, un perro es una especie, pero ¿cuántas variedades de perro hay? Uh-huh. Un mono es una especie, ¿cuántas variedades de mono existen, no? Y entonces es algo extraordinario porque es algo que distingue al planeta. No hay otra cosa que no hay ningún otro planeta, ninguna otra parte en el espacio exterior de lo que se ha investigado donde se haya encontrado ni siquiera un ser microscópico, una pequeña bacteria, un microorganismo fuera de nuestro planeta. No existe, ¿no? Entonces, claro, la biodiversidad es algo que nos distingue en el universo como planeta, y realmente a veces no tenemos conciencia de ello, ¿no? Estamos de vuelta en Contacto Tierra en el segmento conversando con el experto Dr. Juan Carlos Sánchez. Aquí estamos, en la Esfera Verde. ¿Por qué es tan importante la biodiversidad, Juan Carlos Sánchez? Bueno, porque la biodiversidad representa el registro del pasado histórico natural de todos, porque realmente ese es un pasado histórico que ha cambiado con la evolución. Entonces allí están pues el registro de cómo ha sido pues la naturaleza en sus distintas etapas, está allí. Hay que recordar que hay también, digamos, una biodiversidad genética, ¿no? Que es sumamente compleja, pero que tiene allí todos los registros. Y claro, numerosas culturas, es decir, la cultura del hombre en general, los estilos de vida, la forma como nos alimentamos, todo ello pues está totalmente vinculado con la biodiversidad, porque realmente de los ecosistemas, de los medios naturales, sale absolutamente todo. O sea, todos los bienes de consumo de la era actual, de la era moderna y posmoderna, absolutamente todo sale de allí, de los ecosistemas. Uh-huh. Fibras, materias primas para diversos tipos, digamos, de cosméticos, de productos de uso diario. Los medios naturales nos proveen no solamente parte del clima, acumulan el agua, permiten la regeneración de los suelos. Es una cosa impresionante, es decir, todos esos bienes y servicios de los cuales depende nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, pues depende, digamos, de la salud, precisamente de ese medio natural. Entonces, claro, estamos obligados a cuidarla porque en los últimos años, yo diría que en las últimas décadas se ha observado una pérdida importante de la biodiversidad a un ritmo realmente impresionante. Sobre todo la que se observa a nivel, digamos, de los bosques tropicales. Se está perdiendo la deforestación, la apertura de carreteras en los bosques, la minería, pues está destruyendo el hábitat de numerosas especies que ni siquiera conocemos. Es decir, estamos destruyendo lo que no conocemos. Y eso realmente pues tiene numerosas implicaciones éticas, religiosas, de todo tipo. Sí. Y es muy difícil frenarlo, ¿no? Es muy difícil frenarlo porque desde la revolución industrial pues entramos en esta era, digamos, de la producción y del consumo masivo, y todo ello pues sale de los medios naturales. Sí. Entonces, claro, esa destrucción yo no veo cómo pararla, ¿no? No es fácil que no sea, digamos, a través de la conciencia de las personas, a través de que las personas realmente entiendan que dependemos de la salud de los ecosistemas enormemente, ¿no? De ese tema vamos a profundizar con nuestra invitada de esta semana,
la licenciada Viviana Sucre, que nos va a hablar con absoluta propiedad de la biodiversidad, dado que ella está al frente de la organización Provita, dedicada precisamente a estos temas. Hay un aspecto, profesor Sánchez, que tiene que ver con todas estas desajustes que está habiendo a nivel de ecosistemas, y uno fundamental que llama la atención, que es el de las especies invasoras. Uh-huh. Hay personas que ya el término no les es desconocido. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes? ¿Cómo se describe qué es una especie invasora? Sí, después, digamos, de la destrucción de hábitat por la deforestación, por la destrucción, digamos, de los corales, la introducción de especies invasoras es otro, digamos, de los impactos que está sufriendo la biodiversidad. Para entender esto de las especies invasoras hay que explicar primero que la evolución, la creación de esa biodiversidad se ha producido porque existen barreras que separan espacios. Por ejemplo, los grandes ríos, las montañas, los desiertos, separan espacios naturales, y en cada espacio natural tiene su desarrollo evolutivo distinto, ¿no? Y eso es lo que ha permitido precisamente esa riqueza de la biodiversidad. Entonces, las especies están acostumbradas a su hábitat, a su nicho, que cuando uno los saca de su nicho y los coloca en otro, pues entonces en ese otro nicho es posible que sean unos depredadores terribles, ¿no? O que vengan, digamos que a consumir los recursos que necesitan las especies nativas. Y eso destruye la biodiversidad. La forma más fácil de explicarlo es a través de un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo, digamos, más reciente o mejor conocido en los últimos años es el de pez león. El pez león, pues su hábitat natural es el Océano Índico, allá el Océano Pacífico, y por alguna razón desconocida, hay hipótesis, pues fue deslocalizado y se trajeron especies al Océano Atlántico. Y bueno, allí prácticamente no tiene depredadores, o sus depredadores son muy, muy pequeños, es decir, su población es muy pequeña. Y entonces este es un pez muy voraz, que prácticamente come de todo, pequeños peces, crustáceos, y bueno, pues está prácticamente depredando toda una gran cantidad de especies en los mares, sobre todo de todo lo que es la costa atlántica de los Estados Unidos, todo el Caribe. Pues realmente está ocasionando una devastación, porque prácticamente se come todo y hay pocas especies que se lo comen a él. Correcto. Lo interesante es que es una especie comestible, pero es difícil de pescar porque sus espinas y sus aletas que saber prepararlo son un tanto también. Venenosas, sí, hay que saber prepararlo, ¿no? Sí, sí. Entonces está ocasionando un problema. Ahora, ese traslado o dislocación de especies puede ocurrir de manera, digamos, siempre es por la mano del hombre, porque ellos viven perfectamente dentro de su hábitat natural. Es la mano del hombre la que lo lleva de un lugar a otro, ¿no? Y eso ocurre, digamos, a veces es adrede, pero la mayoría de los casos no, a veces no es intencional. Pero es algo que digamos que viene ocurriendo o que se está observando desde el principio del siglo pasado, ¿no? Sí, yo saqué el tema a colación sobre todo para que las personas que nos oigan empiecen a pensar en estos desajustes de los ecosistemas, y que nosotros no estamos ajenos a eso. Más de una vez muchas personas han tenido en sus manos una mascota que no debería serlo, y de pronto ya no podemos cuidarlas más, la liberamos en unos espacios que no deberían ser los adecuados, y allí es donde vienen esos problemas. Por eso me gusta tocar el tema, porque la responsabilidad también de estos desequilibrios en los ecosistemas muchísimas veces está en nuestras manos. Y por eso en Contacto Tierra ponemos los problemas ambientales al alcance de nuestra cotidianidad, porque somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Vamos a cerrar la sección, la esfera verde, con el experto Juan Carlos Sánchez, y haciendo, profesor, una reflexión de qué sugiere usted para enfrentar estos problemas, porque así como los hay, también hay soluciones. Sí, claro. La desaparición de las especies, pues es algo que se combate con medidas legales, con políticas, con nueva tecnología. Son los intentos que se han hecho, ¿no? Legalmente, pues el establecimiento de áreas protegidas, parques naturales, refugios de fauna, es una de ellas, ¿no? Pero generalmente las áreas protegidas son minúsculas, ¿no? Son pequeñitas comparado con el tamaño de los ecosistemas, y no siempre se cumplen las leyes, ¿no?
es muy fácil, sobre todo ese tipo, digamos, de reglamentaciones es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, es necesario que existan también sanciones penales a los que no cumplen, a los que deterioran los ecosistemas. Y bueno, cuando los países se han puesto a aplicar este tipo de regulaciones, se han obtenido pues resultados positivos, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Brasil, cuando ha tomado medidas para frenar la deforestación. Se ha visto, digamos, un retroceso de la deforestación, pero bueno, la ocupación de los espacios forestales pues tiene por detrás pues poderes que son muy difíciles de detener, ¿no? Poderes económicos me refiero, ¿no? De grandes empresas transnacionales, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la aplicación de esas leyes ha sido muy, muy irregular, ¿no? La tecnología también ayuda porque generalmente cuando se ocupan los espacios forestales, más que todo es para criar ganado, para la siembra de ciertos cultivos, particularmente de la soya en Latinoamérica. Y claro, no solamente con la aplicación de las leyes, sino los desarrollos tecnológicos que permitan tener una explotación agrícola de mayor productividad, es decir, mayor producción por hectárea, pues en cierta forma evita pues que los agricultores o que las grandes empresas se vayan hacia los medios forestales, a ocupar los medios forestales. De tal manera que allí la tecnología también pudiera ayudar, pero sin duda alguna que para mí lo más importante es la creación de conciencia, porque ciertamente la creación de conciencia es lo que permitiría que los distintos sectores de la sociedad actuaran de la manera correcta, sabiendo pues el beneficio que obtienen preservando los ecosistemas. Y cada vez son más numerosas las organizaciones no gubernamentales que están dedicando la labor precisamente a esto que hemos estado conversando en los minutos anteriores. Y si me permites, hay una historia ahí bien interesante, porque el término biosfera, ¿no? que es el espacio que alberga a todos los seres vivos, que es como un envolvente de todo el planeta. Cuando se creó con ese propósito, porque por allá en los años 60, recuerdo, se hablaba, de la biología conservacionista, de la biología para la conservación de la naturaleza, y eso solamente lo entendían los biólogos, ¿no? Y creo que fue en un foro en Washington, sí, creo que fue en 1986, cuando un señor Walter Rosen, un biólogo norteamericano, Walter Rosen, es el que por primera vez utiliza el término de la biosfera, ¿no? Y la biosfera, el término de la biosfera, es para entender, o sea, cuando se creó es para que se entendiese mejor lo que es la naturaleza, ¿no? Porque claro, tan pronto se empezó a hablar de la biosfera y de la interrelación que tiene el ser humano con los medios naturales, que es parte de, y que no es algo, digamos, una entidad separada de la naturaleza, inmediatamente fue captada por estas ONG, por las ONG ambientales, ¿no? Que lo asumieron o lo atraparon como lo que debían defender, porque es más fácil para la comunidad entender lo que es la biosfera que entender lo que es una biología conservacionista. Muy bien. Qué mejor manera de dar paso a nuestro próximo segmento. Antes escuchemos un poco de música y a la vuelta está con nosotros acá en Contacto Tierra Viviana Sucre para hablarnos de la labor de una de esas organizaciones fabulosas. Eco-innovadores, la inteligencia en armonía con el planeta. Queridos oyentes, continúan en sintonía de Radio Latillo y estamos en Contacto Tierra, el espacio radial que los pone en conexión con la naturaleza. Tenemos ahora el privilegio de contar con la presencia de Viviana Sucre. Ella es licenciada en Biología, graduada en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y actualmente desempeña el cargo de directora ejecutiva de la Asociación Civil Provita. Se trata de una asociación fundada en el año 1987. Si estuvimos prestando atención a nuestro segmento anterior, justamente Juan Carlos Sánchez nos hablaba de cómo por esos años las ONG se dieron cuenta de aprovechar un concepto y trabajar con la ciudadanía para el rescate de la biodiversidad y todas estas cosas que ya estuvimos conversando. Viviana se describe a sí misma como una bióloga para la conservación ambiental. Y si ustedes se meten en internet, como lo hice yo, y buscan su Twitter, verán que también se describe como vegetariana.
Y a mí me encanta poder empezar la conversación con Viviana de esta manera porque se están conjugando ya dos cosas. Conservamos la naturaleza y además somos cónsonos con esa conservación, inclusive en nuestra propia vida. Viviana, bienvenida a Contacto Tierra. Muchísimas gracias, Mayra, Lisbeth y Ana por invitarme. Cuéntanos, Viviana, ante todo, yo empiezo por lo privado, así, pero de una. ¿Qué te hizo volverte bióloga, Viviana? Bióloga, mira, desde chiquita yo estaba clara de dos cosas, en que yo iba a ser bióloga y en que iba a ser vegetariana. Desde los 6, 7 años ya puedes preguntarle a mi papá, esa era una decisión tomada, era una cuestión de tiempo el momento en el que ocurriera cualquiera de esas dos cosas. La biología creo que es algo sembrado sin duda por mis padres. Ellos no trabajan en esto, ellos trabajan en petróleo más bien, pero el amor por la naturaleza, el que nuestras vacaciones no eran en ciudades sino en ir a conocer el lado natural de Venezuela y de a veces de otros países también, eso fue lo que sembró para mí como esa necesidad de trabajar de conocer mejor la naturaleza y de trabajar por conservarla. ¿Cómo lidiabas porque estás hablando de 6 años, un niño de 6 años, una niña en tu caso? Los padres posiblemente se preocupan cuando intentan dar proteínas animales a su niña de 6 años en crecimiento y la niña no quiere. Sí, bueno, tuve que esperar hasta los 16 para finalmente volverme vegetariana. En parte por eso y por, sí, no, el tema de adquirir proteínas es muy importante sin duda, o sea, siempre, pero en especial cuando estás pequeño y estás creciendo. Entonces, cuando ya, pues, digamos, era casi adulta, sí tomé la decisión y bueno, mis papás por supuesto se preocuparon mucho, me hicieron anotar, tener un diario completo de todo lo que yo comía todos los días. Eso fue una nutricionista. Además me hacían exámenes de sangre periódicamente para evaluar que todo estaba bien. Siempre ha estado todo muy bien. Ellos ahora bromean al revés y dicen, bueno, ahora resulta que la vegetariana es la que nunca se enferma. Entonces, bueno. Muy bien. Bueno, sin duda un profundo respeto por la naturaleza y por todos los seres vivos que la integran, Viviana. Y sí, al principio mi motivación era un tema vinculado a que, bueno, hacemos un trato bastante cruel de los animales que cosechamos. Luego en el tiempo pues vas aprendiendo que además de ese lado de la problemática hay un impacto ambiental bastante grande en mucho de cómo producimos esa proteína animal. Por ejemplo, hay industrias pesqueras que han acabado con especies, con la biodiversidad pues, de pesca que teníamos en el país. Igualmente hay ciertas maneras de producir el ganado vacuno también, que tiene un impacto ambiental bastante elevado. Sí. Quizás en Venezuela el modelo es un poco más sostenible de lo que es en otros países, en algunos hatos, pero en muchas ocasiones pues se tala, como mencionaba el doctor Juan Carlos Sánchez, se talan grandes extensiones de bosque para producir ese ganado. Muchas veces se talan grandes extensiones de bosque para producir el alimento que se le va a dar a ese ganado. Que entiendo que es el caso de la selva amazónica, ¿no? Que en el caso de Brasil está ocurriendo eso muy pronunciadamente. Cientos de hectáreas para cultivar soya. Igualmente más en el sur, hacia Paraguay, por ejemplo, Argentina, ha ocurrido muchísimo eso también. Entonces, cuando te pones a ver y consideras todo el impacto ambiental que está teniendo toda esa actividad, pues te das cuenta que sería mucho más eficiente producir de otra manera, más bien vegetales, que te pueden dar suficiente nutrición que necesitas sin un costo para el planeta tan elevado. Ese costo elevado del planeta que nos mencionas, Viviana, te hizo estudiar, por supuesto, la carrera que tienes, bióloga, egresada de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, y desde entonces pienso yo que ya tenías tú en tus venas algo de liderazgo, porque inclusive formaste parte, eras representante estudiantil, estabas en estas movidas ante el consejo, directivos, etcétera. ¿Ya te enfocabas tú desde entonces proyectada hacia una organización que trabajase precisamente por estas causas y tú al frente de una organización, por ejemplo, como Provita? Bueno, no, el recorrido fue corto porque, digamos, soy como joven para el cargo que tengo, pero
pero yo no me veía así tan claramente. Yo soy una persona bastante tímida, solo que sí me ha preocupado siempre incidir positivamente en el entorno, y por eso me involucraba como representante estudiantil en organizaciones, las asambleas estudiantiles, por ejemplo. Pero no es claro ver si así, menos para una persona que realmente es tímida como lo soy yo. Y bueno, y en Provita lo que ocurrió es que tuve la suerte de ganarme rápidamente la confianza de personas pues con una trayectoria como la de John Paul Rodríguez, la de Franklin Rojas, que me abrieron la puerta y me han permitido pues influir en la institución, y hasta el punto en el que desde hace 1 año y medio tengo el cargo de directora ejecutiva. Vamos a, ¿te parece?, a escuchar algo de música, Viviana, a identificar la emisora, recordar a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros y conversar de todos estos temas, bien sea a través de nuestro correo electrónico contactotierra@verdelatierra.com. Le ponemos a disposición también el Twitter @contactotierra1, e inclusive pueden ingresar a nuestra página web de radiolatillo.com y van a encontrar allí un post o una publicación que aborda todos los temas que hoy estamos conversando en nuestro programa. Por favor, los invitamos a que interactúen con nosotros. Queremos integrarlos a este contacto que estamos en este momento teniendo al aire. Escuchamos música y ya volvemos. Continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra. De vuelta con Contacto Tierra, el programa que te conecta con la naturaleza. Ya estamos de regreso con nuestra eco innovadora de este día de hoy, Viviana Sucre, bióloga, directora ejecutiva de la Asociación Civil Provita. En esta última parte de nuestra conversación con Viviana, yo empiezo por una pregunta concreta y luego invito a nuestra psicóloga de Contacto Tierra, Lisbeth Betelmi, quien también va a formar parte de esta conversación. Arranco primero, Viviana. Provita está absolutamente ligada con la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y usted es uno de sus, líneas bandera, es la clasificación de las especies en peligro de extinción. ¿Qué puedes decirle a nuestros oyentes con respecto a esto? En especial, pues, todo lo que es un método específicamente, me encantaría que lo supiera el mundo, que hay un método que Provita inclusive desarrolló desde Venezuela y fue reconocido por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza al punto que hoy lo usan a nivel internacional. Sí, así es. Las listas rojas, como lo llamamos, son una herramienta sumamente útil porque te permite de manera estandarizada analizar qué tan en riesgo está. Inicialmente se hacía con especies, tanto de fauna como de flora, es decir, tanto con animales como con plantas. Pero más recientemente pues tuvimos la suerte de participar junto a científicos también internacionales para desarrollar un método comparable a lo que son las listas rojas de especies, pero que pudiera ser implementado sobre ecosistemas. Explico un poquito la diferencia entre las dos cosas. Las especies, como sabemos, pues son poblaciones de individuos, ¿verdad? Entonces son como unidades, digamos que más fáciles de medir, porque eso son poblaciones de individuos en particular, o son grupos pues de individuos en particular, y tú puedes contabilizar cuánto queda de esos individuos, contabilizar cómo está el hábitat en donde ellos están, pero y por eso es como digamos un poco más fácil medir qué es lo que pasa con las especies, por explicarlo de alguna manera. Sin embargo, nos dábamos cuenta que repetidamente una de las mayores amenazas que afecta a las especies es el deterioro de su hábitat, el deterioro de los ecosistemas donde ellos habitan. Por eso surgía como la imperante necesidad de también evaluar el estado de salud de los ecosistemas. Por eso entonces empezamos a trabajar con otros científicos de otras partes del mundo para desarrollar ese método que nos permitiera evaluar qué pasa con los ecosistemas. Porque los ecosistemas son entonces conjuntos de especies, conjuntos de individuos, las interacciones que hay entre ellos y los componentes abióticos, que son el agua, el suelo, la luz, por ejemplo,
Entonces un ecosistema está conformado por todo eso que está ocurriendo en esa, digamos, extensión de espacio. Y muchas veces un ecosistema se degrada porque desaparece una de las especies que era clave en mantener el equilibrio muy, muy delicado y muy importante que existe entre todas esas especies. Entonces, el poder evaluar la salud de los ecosistemas nos habla de la salud a la vez de las especies que están incluidas dentro de él y de cómo manejar ese ecosistema para que esté sano, por llamarlo de alguna forma. Entonces, pues con las listas rojas de ecosistemas, que es este método novedoso que desarrollamos, y lo digo con mucho orgullo, en Provita, junto a científicos también internacionales, pero lo implementamos en Venezuela en el año 2010 como primer caso de estudio. Y entonces los venezolanos nos convertimos en el primer país en tener la trilogía. Teníamos el libro rojo de la fauna, el libro rojo de la flora y el libro rojo de los ecosistemas terrestres de Venezuela. Y ahora entonces, a partir de esa experiencia ganada, estamos apoyando a otros países del continente, también de Europa, de África, en que ellos desarrollen también las listas rojas para sus naciones. Y estamos participando también en análisis continentales, por ejemplo, desde Alaska hasta la Patagonia, de cómo está el nivel de amenaza de nuestros ecosistemas. O sea que vamos para 6 años desde que ustedes desarrollaron este novedoso método. Y se está ahora ya divulgando, diseminando la práctica por el mundo entero. Así es. Felicitaciones, de verdad. Qué maravilla. Mil gracias. Mucho orgullo sentimos en Contacto Tierra por esto que nos estás contando hoy y que tenemos el privilegio de compartirlo. Es un orgullo poder, en nombre de Provita, echarles este cuento. Bueno, Lisbeth, yo creo que tienes rato queriendo decir algo. Yo estoy aquí, también muy atenta, escuchando, muy interesante. Y me llama mucho la atención varias de las cosas que has comentado. Voy a empezar por esto último que nos acabas de decir. Yo me atrevería a decir que Provita está incorporando una cuarta área muy importante, y debo reconocerlo, que se han dado cuenta en todo su trabajo, que es el área social. Porque has nombrado todo lo que es el sistema, todos los hábitats, las especies en sí, pero precisamente una de esas especies es la humana, como hablábamos en la sección anterior, y la interrelación es totalmente profunda. Desde que nacemos, respiramos, todo lo que hacemos está ligado con el entorno natural y entre nosotros como seres, ¿no? Entonces, sí, también he tenido el privilegio de acercarme más a Provita por otros trabajos con la Organización Verde de la Tierra, y sí me he dado cuenta de esa sensibilidad, Vivian, que has podido captar en tu trabajo, de que sin el trabajo con la gente no es posible, de que esos manuales se van a quedar allí, muy bien documentados, pero en realidad y en la práctica las especies van a seguir en un proceso continuo de desaparición, igual con los ecosistemas. Sí, sin duda. En Provita tenemos como 3 focos de trabajo, dentro de los cuales hay afortunadamente muchísimos proyectos. Esos 3 focos son investigación, porque si no conocemos los problemas de conservación a fondo no los podemos resolver. Educación, porque si las personas no forman parte de esas soluciones y no se sensibilizan para participar, tampoco vas a resolver esos problemas. Y acción, porque hay casos especiales en donde los que ya tenemos que intervenir para mejorar el estado de conservación, como puede ser el programa de manejo que tenemos con la cotorra cabeza amarilla, la cotorra margariteña, allá en la isla de Margarita, programas igualmente de restauración de bosques que han sido degradados, tenemos programas para restaurarlos. E igualmente con el cardinalito también tenemos un programa que está buscando manejar a la especie, ya que es una de las aves más amenazadas del país. Y lo que mencionas, el tema de la participación de las personas es fundamental. Al final, cuando analizamos realmente la raíz de los problemas, muchos son comportamientos humanos, las cosas que decidimos comer y cómo producimos esas cosas que decidimos comer, la ropa que decidimos usar, la tecnología, los minerales que están en los celulares que nos gusta utilizar y que necesitamos utilizar, porque no se trata de impedir el desarrollo o el desarrollo de tecnología, el progreso, no se trata de eso. Se trata de encontrar un balance entre desarrollarnos y a la vez proteger esos recursos, que a la vez no es una cuestión, uno lo hace, yo lo hago realmente
sí lo digo porque amo la naturaleza, porque quiero contribuir a que la naturaleza esté sana. Pero al final se trata de la supervivencia de nosotros mismos. No es un tema de altruismo, no es un tema de ser, tú sabes, hippies come flores. Es un tema de nuestra propia supervivencia. Si nosotros agotamos esos recursos de los que dependemos, vamos a agotarnos nosotros mismos. Claro. Entonces es proteger el agua que consumimos, el clima. El clima está cambiando porque nosotros estamos cambiando la composición de los gases en la atmósfera. Y eso al final va a afectar a nosotros mismos, lo que estamos viviendo con estas sequías tan prolongadas. Eso es de los efectos que se han esperado por el fenómeno del cambio climático desde hace décadas. Y simplemente todavía no hemos actuado en suficiente medida para contener ese fenómeno y para mitigarlo y solventarlo. Exacto. Es correcto. ¿Quieres decir otra cosa? Pero se nos está agotando el tiempo. La voy a decir en la próxima sección, Ser de la Tierra. En Ser de la Tierra. Sí. Ese es el segmento final de nuestro programa. Eso. Maravilloso. Viviana, los últimos segundos de este segmento para que por favor nuestros oyentes los busquen, en vista de que el tiempo acá se nos agotó, los busquen en las redes, los busquen en internet, y especialmente nombraste el tema del cambio climático, y en este momento la organización Provita tiene en marcha la campaña Yo Cambio, que está justamente referida al tema del cambio climático. Sí, bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Provita ONG, y tanto en Twitter como en Instagram nuestras redes son @Provita_ONG. ONG viene a ser de organización no gubernamental. Igualmente pues nuestra página web www.provita.org.be, podrán enterarse de todos los proyectos que estamos llevando a cabo. Y ahora que estamos en el mes de junio, quiero invitarlos de manera muy especial a participar en la campaña #LaWebApoya, que es una iniciativa impulsada por Venezuela Sin Límites, donde cada mes van seleccionando a una ONG para recibir donaciones a través de múltiples páginas de comercio electrónico, como es el caso de Mercado Libre, Linio, Tu Descuentón y muchas otras, que además aprovecho para agradecerles por el apoyo que nos están dando. Como este 5 de junio se celebró, como todos los años, el Día Mundial del Ambiente, Venezuela Sin Límites nos escogió a nosotros en Provita para ser los beneficiarios, una organización ambiental, durante todo el mes de junio para esta campaña La Web Apoya. Excelente. Muchísimas gracias, Viviana, por acompañarnos en Contacto Tierra. Mil gracias a ustedes. Nosotros vamos a otra pausa. Ser de la Tierra, porque somos naturaleza. Les recordamos a nuestra estimada audiencia que están en sintonía de Contacto Tierra a través de la señal de radiolatillo.com. Ha llegado el momento de dar el pase a nuestra sección final del programa, Ser de la Tierra, en la que hablamos de las personas y de la naturaleza, en compañía de Lisbeth Betelmi, nuestra investigadora especialista en psicología para la conservación de la naturaleza. Hoy hemos tocado un montón de temas relacionados con la biodiversidad, Sí. con las personas, la importancia de toda la interrelación de los elementos que tenemos en los ecosistemas para un equilibrio del planeta. Y Lisbeth hoy quiere compartir con nosotros y con nuestra distinguida audiencia, añadirle un prefijo a esa biodiversidad, porque Exacto. su ámbito es la psicología, y entonces hoy vamos a hablar de la sociobiodiversidad. Exactamente, sí. Sí, un placer enorme volver a estar con ustedes en Ser de la Tierra para todos los que nos están escuchando en todo el planeta. Y es muy bonito porque a esta necesidad de conservar la naturaleza, de toda su biodiversidad, hay que agregarle uno que es el de la sociodiversidad. Hacemos bien esa composición, la sociobiodiversidad. Allí ya no estamos excluyendo a ninguno de los seres vivos que compartimos en un ecosistema. Es un concepto que está muy relacionado con el de las creencias. ¿Cuáles son nuestras creencias? Que dependiendo de nuestras creencias, nosotros nos interrelacionamos con las otras personas y con el entorno, con los recursos naturales. Entonces, dependiendo de lo que es favorable, de lo que no es favorable, de lo que es bueno, de lo que aprendimos en casa, de lo que seguimos aprendiendo, nosotros vamos a evaluar nuestro entorno. Vamos a juzgar si
realmente vale la pena o no conservarlo. Y eso pasa por un proceso de vinculación, ¿ok? Entonces estamos hablando de un concepto que en la psicología ambiental ha empezado a desarrollarse y a estudiarse, que es el de incluir la afinidad hacia la diversidad de escenarios sociales y biológicos, ¿sí? Entonces, no es tan difícil entenderlo si vemos que allí todos estamos interrelacionados. Y en estas investigaciones que ya se han hecho, afortunadamente, en Latinoamérica tenemos medidas ya, en México, en Venezuela, tenemos también medidas en España, en Francia, en Italia. De esta misma variable se ha captado para hacer esas comparaciones entre digamos, culturas o países, si realmente es consistente en todas las personas, en todos estos grupos culturales. Y los resultados han sido bastante favorables porque realmente sí tenemos una afinidad por algunos ecosistemas y por algunas de las diferencias sociales que establecemos en nuestra cultura. Pero entre más afinidad tengamos a esa sociobiodiversidad, pues se ha comprobado que más afines somos para conservar la naturaleza y establecer un sistema de vida en armonía con nuestro entorno, no nada más el natural, sino también el social. ¿Y dónde está el factor diferencial? ¿Qué hace que unas sociedades sean más socio-biodiversas que otras? Bueno, fíjate, este concepto reúne que esa afinidad, el gusto que nosotros tengamos hacia. El concepto está como dividido en varios factores. Diversidad de clases sociales, diversidad de razas, estar abierto, tener apertura mental sobre la diversidad de religiones, toda esta parte de la social, inclusive de orientaciones sexuales. O sea, todo lo que significa la diversidad dentro de las formas de vida individuales y sociales. Lo que es la tolerancia y el respeto son elementos de la persona y de las sociedades que cuando la desarrollan van muy de la mano con el respeto también hacia la diversidad biológica y de escenarios naturales. Ese concepto también está incluido. Entonces, sí se ha conseguido que los elementos sociales relacionados directamente con la conservación de la naturaleza son la tolerancia hacia la diversidad de razas y hacia el compartir y estar con todas las clases sociales. Juan Carlos Sánchez nos hablaba al principio en la esfera verde de la biodiversidad más desde el enfoque biológico e histórico. ¿Qué podemos aquí hacer un énfasis a nuestros oyentes con relación a nuestra primera sección en la que tocábamos estos temas, lo que estamos hablando ahora de la sociobiodiversidad? Importantísimo, ¿no? Ese factor humano, profesor, de todo esto que nos está comentando Lisbeth ahorita. Sí, sin duda alguna. Yo lo que quisiera es poner el énfasis, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que pues acaba de expresar la doctora Betelmi, en que es importantísimo que a nuestros niños lo llevemos ese contacto con la naturaleza desde las más tempranas edades. Hoy en día, pues el modernismo hace que los niños pasen muchas horas o bien en su casa, en su departamento o en la escuela, mirando todo el tiempo la pantalla de un computador, la pantalla de un teléfono celular, y muchas veces la naturaleza que conocen es la que ven en imágenes, pero no han tenido el contacto directo. Entonces se pierde precisamente lo que se acaba de mencionar, pues esa relación y esa identidad con la naturaleza que es tan importante. Es tan importante al grado tal que si queremos tener personas responsables con el medio ambiente, pues tiene que partir de allí. Esa identidad es fundamental para que de verdad podamos tener personas, adultos responsables, adolescentes responsables. Exactamente. Justamente, a propósito de lo que nos dice el doctor Juan Carlos Sánchez, entiendo por lo que nos comenta Lisbeth Betelmi que ya ha habido resultados de estudios en el que precisamente se ha demostrado que esa cercanía hacia la biodiversidad se acrecienta en la medida de que las personas visitan más veces espacios naturales. Exactamente, sí, quería agregar a lo que dijo de manera fantástica el doctor Sánchez, porque ese es un elemento que también hemos conseguido. En la medida de que desde tempranas edades los niños están en contacto directo con la naturaleza, pues también
con todo su desarrollo que están teniendo de todo punto de vista, integran dentro de su identidad la naturaleza, son naturaleza, y para ello va a ser natural, no va a haber que hacer grandes esfuerzos para explicarles cuando sean más adultos que son naturaleza, y que eso los lleva a apreciar y a ser más afines y a estar más vinculados con su cuidado, porque cuidarla a ella es cuidarse a sí mismo y es cuidar al vecino y es cuidarnos todos. Es fundamental para los padres que nos están escuchando, o tíos, o para los niños de esos adultos que nos están escuchando, el niño interno, es fundamental el contacto directo con la naturaleza para desarrollar toda la vinculación afectiva y todas las afinidades indispensables para hacer cualquier programa de conservación ambiental. Y, mejor aún, frenar todos estos problemas ambientales que como sociedad hemos estado un poco dormidos y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, por ambos lados, para frenar y dar solución a estos problemas y para, de la misma manera, pues crear sociedades más sanas. ¿Qué opinas tú, querido Radio Escucha? ¿Has tenido contacto temprano con la naturaleza? ¿Nos estás escuchando la importancia que estamos dando a este tema? Si quieres compartir con nosotros tus experiencias tempranas en contacto con la naturaleza, te invitamos a que nos escribas a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales @contactotierra1, para que podamos también conocer, porque sabemos que hay personas que nos escuchan y que justamente están recreando quizás episodios de su pasado en el que se visualizan sembrando una plantita o se visualizan escarbando en la tierra, buscando gusanitos, buscando lombrices. Nos encantaría conocer eso de nuestros oyentes. Vamos a una pausa musical y ya al regreso, último segmento cortito y nos despedimos hasta la semana que viene. Ya de regreso en nuestro programa Contacto Tierra, queremos dejar la reflexión de varios puntos importantes que hemos tocado en este segmento final, en Ser de la Tierra. Uno tiene que ver con las creencias de cada cultura, que es muy importante para la conservación de especies. ¿Qué significan para mí las especies del lugar donde yo vivo y qué importan, qué representan en mi vida? Y el otro tema que está ligado a este tiene que ver con el respeto. ¿Qué podemos decir al respecto del respeto y la importancia para la conservación de las especies y para la socio-biodiversidad? Bueno, mucho, porque precisamente el respeto es uno de los elementos de significado de la naturaleza que las personas han relacionado más con el amor hacia la naturaleza. Hemos preguntado a varias personas en estudios ya hechos, ¿qué significa para ti amar la naturaleza? Y en el 80% de los casos, respetarla y luego cuidarla. Pero el vínculo emocional está totalmente relacionado con el respeto. Y hablando y ligando esto con lo que hemos hablado a lo largo de todo este programa, el respeto hacia la biodiversidad y el respeto hacia las razas, culturas humanas está totalmente relacionado. Porque en la medida en que cada raza, cada cultura interpreta su vida, su ser más íntimo y su entorno, pues imagínate si hay una de ellas, de esas razas, que cree que tiene más la razón o las soluciones diferentes a la otra, es decir, entran en competencia las creencias y allí es donde han venido los conflictos. Por supuesto. Entonces es la tolerancia y el respeto hacia las creencias entre razas y de cómo relacionarse con el entorno, que en general son bastante constructivas y positivas. El elemento fundamental y social para la conservación de las especies. Nos despedimos invitando simplemente a nuestra audiencia a que hasta que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene, acudan a la naturaleza. Acudan a la naturaleza y compartan en ella con su familia, con sus seres queridos. Aquí estaremos esperándoles en un próximo Contacto Tierra. Así es. Hasta la próxima. Estimados oyentes, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Contacto Tierra. Si desean intercambiar impresiones con nosotros, los invitamos a escribirnos a través del correo electrónico contactotierra@verdelatierra.com o a través de nuestro Twitter
@ContactoTierra1. Tuvimos el placer de acompañarles en esta hora y media Carlos Gersi en la dirección general de la estación, Sophie Rabazzoni en la gerencia de producción, Ana María Borjas en la grabación y musicalización. Frente a los micrófonos, Lisbeth Betelmi, Juan Carlos Sánchez y Mayra Rincón Salazar. La música que identifica nuestro programa es cortesía de la agrupación venezolana Ozono Jazz. Damos las gracias al Ateneo de El Hatillo, ubicado en Caracas, Venezuela, por permitirnos realizar Contacto Tierra en sus fabulosos jardines. Nos volveremos a encontrar por esta misma vía el martes de la semana que viene a partir de las 5 de la tarde, hora Venezuela. Gracias por su sintonía y sigan en compañía de Radio El Hatillo.